Bueno, y hablando de esto, estamos en contacto con Germán Quiroga. Germán Quiroga es un colega de Córdoba y está en el centro de lo que es lo que hablábamos acá, que lo tan grave que ocurre y que aparentemente nosotros todavía no tomamos dimensión. Germán, ¿cómo estás? Acá Pablo Benito, Laura Kretschmann, Juan y Wolfman te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Germán, bueno, muchas gracias por tener este contacto. ¿Conducís o dirigís un medio en Calamuchita? Sí, correctamente. Nosotros estamos siguiendo hace ya 5 años la realidad de lo que tiene que ver con, bueno, esta calamuchita que se va construyendo principalmente dentro de lo que es el marco del turismo Ujú. y otras actividades, pero básicamente sí, esto confirmando lo que estás marcando. Trabajamos periodísticamente en este valle de Calamuchita que reúne, bueno, tanto a vecinos, vecinas y también turistas cotidianamente. Germán, a ver, vos sabrás que nosotros acá en la llanura estamos rodeados de ríos. Estábamos muy, en realidad, siempre acostumbrados a tenerle miedo al agua, ¿no? Más que al fuego. Ahora también le tenemos miedo al fuego, al humo, porque la sequía quema los pastizales de las islas. Pero quisiera preguntarte a vos qué es lo que está pasando y cuál es la dimensión de lo que ocurre ecológicamente, ambientalmente, humanamente, eh, en este momento en Córdoba y en tu zona. Bueno, es amplísima la pregunta, pero es Sí. muy interesante porque de repente creo que nos tenemos que remontar a entender que estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de un impacto social fuertísimo, estamos hablando de un impacto ambiental, ¿para qué hablar? ¿Para qué ponerlo sobre la mesa? Casi obvio, pero necesario mencionarlo. Es decir, creo que están pasando muchas cuestiones que están relacionadas eh, bueno, a las problemáticas con las que tiene esta parte del mundo por lo menos, Mm. y que en esta región no queda afuera, ¿no? El fenómeno de los incendios es un tema que hace muchos años que se viene dando en Córdoba, particularmente en la región donde nosotros estamos. Calamuchita tiene mucha montaña, mucho monte y bueno, lo que se denomina parte de bosque nativo, que en este caso se ve afectado, se pierde mucha vegetación, mucha flora, mucha fauna, y además, hablando concretamente del Valle de Calamuchita, ve perjudicado su principal industria que tiene que ver con la actividad turística. Mm. Eh, Básicamente, si lo tenemos que traer aquí, esto es lo que está pasando, ¿no? Se dieron 3, 4 días de mucho nerviosismo, Mm. de mucha preocupación, quizás un poco más de días, me equivoco así cuando digo 3, 4 días nada más, Ujú. porque bueno, fue en este caso un foco que es el último que se dio, que ocurrió en la zona alta del Valle de Calamuchita. Para entender el Valle de Sí. Calamuchita, hay una ruta que lo conecta de Mm. norte a sur, que es la ruta provincial 5, que nace de Córdoba, pasa por Altagracia, y de ahí comienza prácticamente a ingresar al valle y termina cerca de la localidad del Almafuerte. En ese trayecto, en la zona alta, cuando uno llega a la altura de Villa General Belgrano, puede tomar un desvío y llegar a la localidad de La Cumbrecita. Estamos hablando de lugares que quizás son muy conocidos, por eso los menciono, Sí, y sí, en sí, ese sí. trayecto es donde aparecen las localidades donde se han desatado los últimos incendios. El último foco que ha sido muy fuerte, que ha sido realmente una gran problemática, porque avanzó en diferentes frentes. Por momento tenía 4 frentes, cada uno de ellos de varios kilómetros, y que hacía que los vecinos, los lugareños, tuvieron que estar muy atentos a lo que pasara. La segunda noche, concretamente, uno de los hechos que ocurrió y que generó muchísima preocupación y mucho desvelo, lógicamente, Mm. fue que uno de los frentes de incendio prácticamente estaba a punto de cruzar un río, Mm. que es San Miguel de los Ríos, en la zona de San Miguel de los Ríos, y cruzar ese sector ya implicaría haber ingresado a una población que hacía 10 días había tenido otro foco de incendio. Es decir, no estamos hablando de una sola situación, sino de situaciones que se vienen repitiendo
en esta época, por lo menos a lo largo de este año, pero años atrás también han ocurrido situaciones similares. Ya nosotros concretamente estamos en el Valle de Calamuchita, instalados en la localidad de Villa Rumipal, y aquí en la localidad de Villa Rumipal el incendio más contundente, que marcó un antes y un después, fue en el año 2009, o sea que nos tenemos que remontar varios años atrás, como para entender que es un fenómeno que no se da ni se ha dado únicamente ahora. Tiene pasado, tiene presente y también tendrá futuro, porque no es un tema que lo vayamos a solucionar en lo inmediato. Y a diferencia de otras situaciones, lo que se vivió en esta oportunidad fue un cambio de paradigma en cómo la sociedad enfrentó la problemática, porque habitualmente hasta ahora lo que venía sucediendo, a grandes rasgos, no estoy diciendo que nunca antes se hubiese dado, pero a grandes rasgos la gente confiaba, o por lo menos depositaba su confianza en la acción de bomberos voluntarios. No fue el caso específicamente de lo que ocurrió en esta oportunidad, porque hubo muchos vecinos y vecinas que se arremangaron y salieron con su camioneta, con su auto, con sus bidones, a tratar de sofocar el fuego, porque realmente la dimensión que tomó fue bastante distinta a otras oportunidades. Entonces, ahí no es este el cambio de paradigma, pero sí hubo una participación social mucho más importante. De hecho, las imágenes que circularon tuvieron que ver un poco con esto, pero también la situación fue un tanto distinta a partir de la relación con algunas imágenes y algunos videos que se fueron generando de disconformidad en cómo se comenzaba a trabajar por parte de los que tienen experiencia en cuanto a sofocar el fuego. Estamos hablando de bomberos, de TAC, que están instalados aquí en Córdoba, con aquellos vecinos que por primera vez se encontraban en un incendio, que por falta de comunicación o por falta de coordinación, bueno, no se ponían muy bien de acuerdo en cómo enfrentar la problemática, lo cual hacía que el problema era aún mayor. Esto se dio durante 3 o 4 días, en los últimos días acá en la zona de Córdoba, y esto creo que es para prestarle también atención, porque tiene que ver con cómo socialmente está, esto que mencionabas vos anteriormente, cómo socialmente nos está afectando. Creo que obviamente una persona que está sofocando o apagando un fuego, también está dando un mensaje de compromiso, un mensaje que tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado y con la necesidad de que ese fuego no siga dañando, ¿no? Ahora, vos hablas de fenómeno, ¿no? Como un fenómeno, y uno dirá, bueno, puede ocurrir que una tormenta, un rayo incendie, o a partir de un fenómeno ocurra un incendio, porque acá también nos quieren decir, por ejemplo, muchas veces que el fenómeno de las emergencias hídricas, de las situaciones, y en realidad uno lo que ve es que, claro, el agua circula como por un vidrio por todo lo que es la deforestación en general. ¿Es un fenómeno? ¿Vos crees que, o ven, o qué es lo que ustedes que son lugareños entienden que es un fenómeno natural o un fenómeno humano que genera el fenómeno natural? En la mayoría de los casos provocado por el hombre, está clarísimo. ¿Y por qué? Para entenderlo nosotros, desde acá, que es otra realidad, en el sentido de que no tenemos tenemos otro problema. Pero, bueno, ¿por qué sería? Creo que hay 2 o 3, pero es importante por ahí, en esta pregunta responder con 2 o 3 fotografías, si me permitís no lo literario, sino lo representativo. Días atrás, cuando yo mencionaba, por ejemplo, no en este último foco, sino lo que pasaba hace 15 días atrás, en una localidad aquí en el Valle de Calamuchita, conversaba con una persona que había estado trabajando, un bombero voluntario, y me explicaba que ellos habían estado en la casa donde se había originado uno de los focos que se dieron en ese momento. Y se trataba de un hombre que había estado calentándose con un brasero durante toda la noche, y durante la mañana sacó las brasas, las dejó en un costado, y esas brasas generaron, con el fuerte viento que se desató durante el día, que eso terminara incendiando un gran pastizal que tenía cerca, y ya después no la cosa se hizo inmanejable. Por ejemplo, uno dice, ¿hay responsabilidad? Claro que hay responsabilidad. Ahora, no es la misma intencionalidad de esta persona que el caso que hace muy poquitas horas se conoció, de un video donde circula incluso la policía aquí en Córdoba, en Calamuchita, deteniendo personas que están
directamente, literalmente, encendiendo fuego en un campo, sabiendo cómo es la situación y observándolo, digamos. Sí, 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 sabiendo... Prácticamente de testigo, claro. Claro, en algunas imágenes que se veían cuando veías bueno, lo que es el viento. Y aparte también la situación de calor o de diferencia de temperatura también genera vientos internos que no tienen que ver solamente con lo general, sino que quien estuvo a mí me tocó estar y también doy fe de eso, que uno sabe que hay intenciones quizás inmobiliarias, todo lo que se dice generalmente, pero por ejemplo a mí me ha tocado estar de voluntario en el Bolsón en un incendio y había unos pibes que para ver viste, digo, sí, es cierto, y sí, para ver el avión hidrante provocaron un incendio, ¿viste? Y claro, lo que pasa es que eso realmente es prácticamente nafta que hay y un fosforito te puede generar todo eso, pero eso por un lado, ¿no? Esto que vos mencionás, y la pregunta es si ¿qué idea tenés vos acerca de qué puede llevar a una persona con un bidón de nafta en determinada zona a incendiar prácticamente generar una catástrofe de hectáreas que no paran, e incluso poner en riesgo la vida de muchísimas personas y también del patrimonio? ¿Qué le puede llevar? ¿Qué puede ser? A ver, digo, para no ponernos en conspiranoides sin estar en el lugar. Claro, si yo tengo que justamente tomar estas fotografías que ponía sobre la mesa recién, creo que hay un poco de absoluta de inconsciencia por un lado, cuando hablaba de este caso de este hombre con un brasero, pero también de malicia por otro. Malicia. Y de malicia no estoy hablando de malicia solamente contra la naturaleza, sino en muchos de los casos sabiendo que eso va a tener un costo terrible. Y se han encontrado casos de situaciones en donde lo que se busca es que un dirigente de turno o un intendente o una intendenta tenga un costo negativo sobre una situación. Claro. Sí, es decir, es diversa la situación, ¿no? Claro. Creo que lo más peligroso de todo, por eso cuando comenzaba hablaba de la cuestión de esta cuestión de cambio climático, porque eso lo que ha generado es un ecosistema muy peligroso, una situación, un riesgo de incendio, como se lo denomina acá en Córdoba, un concepto que nosotros entendemos como real. Esta idea, bueno, hoy es un día de un riesgo de incendio alto. Claro. Bueno, las condiciones están al límite para que cualquier chispa encienda un fuego. Entonces, digo, como que hay que mirar una película, a mí me da la sensación de que hay que mirar una película muy amplia para entender que el contexto es difícil. Es como encender un fuego al lado de una garrafa, ¿no? Es eso. Entonces, digo, hay muchas dimensiones. Sí, uno puede tomar esta idea conspiranoica, como decías recién, de decir, hay quienes, seguramente los que encienden son para que después venga y se instale un country, que es muy típico, esta idea instalada. Creo que incluso desde la política como que se intenta decir eso en lo literal, pero también en lo representativo, ¿no? A mí me parece que hasta en muchos de los casos se utiliza el fuego no como una cuestión de para que después se instale un country, sino también para instalar un mensaje o instalar un costo político. Claro, a veces vos crees que son cuestiones pensadas desde el Pentágono y por ahí son cosas más tontas, digamos tontas porque son una tontería, también lo otro sería tonto, pero digo, y corresponde a eso, como por ejemplo acá también están el tema de los canales clandestinos en los campos, que por ahí te terminan inundando un pueblo porque el tipo quería agua para su campo, entonces hace canales clandestinos y no tiene la dimensión de lo que eso significa, ¿no? Es como esto de que uno veía lo que era el viento, lo que es el viento, que el principal enemigo en este caso de estos incendios, por supuesto la falta de lluvia, pero claro, no es una cosa tan grande, sino es pequeña, pero es un desastre, digamos. Sí, efectivamente. A mí, cuando hablamos de este tema, me da la sensación de que cada caso es necesario investigarlo. Exacto. La justicia tiene que poner los ojos sobre esto. Desconozco si cuenta o no cuenta con el material humano, el material de pericia como para poder
llevarlo responsabilidad de la justicia, poner los ojos sobre cada una de las situaciones, incluso poner los ojos y explicarlo, porque esto es lo que no está pasando también, ¿no? Por lo menos en esa región se habla poco de qué pasa con tal o cual situación, cómo se originó, cuáles fueron los resultados, qué pasó. Ahora se están hablando, por ejemplo, en nuestra región, entiendo que cerca de 2.200 hectáreas en el último incendio que estamos teniendo, pero nadie habla, por ejemplo, del resultado de cuántas hectáreas se quemaron durante toda la temporada, claro. Que va a ser una temporada de mucha pérdida en ese sentido. Sí, aparte que es el pronóstico general para los próximos meses de una intensa sequía, aparte de ser una época de sequía, pero que aún mayor, lo vemos acá supuestamente venía el Niño y vemos una laguna prácticamente nuevamente seca. Efectivamente, y no hablamos tampoco de lo que tampoco se instala en los medios de comunicación, porque creo que, bueno, también ahí yo siempre buscando en este sentido poner un mea culpa al respecto, porque no logramos dar muchas veces con o instalar en la agenda de la que necesitamos hacerlo, que en el caso concretamente de Calamuchita, la cuestión medioambiental y la cuestión turística son los principales afectados. Claro. Desde la mala promoción que significa, de lo que significa en una imagen de fuego en el Valle de Calamuchita y todo lo que eso termina... Claro, el peligro, no vayas porque mirá lo que puede pasar. Exactamente, eso por un lado. Y además, lo más grave de todo es que nos entendamos que hoy la zona donde se ha incendiado, por ejemplo, es la zona donde termina la gran reserva hídrica que tenemos de Pampa de Achala en la provincia de Córdoba, que es una reserva donde tienen la mayor cantidad de agua y en la que se hace mucho trabajo para sostenerla y para que siga vigente y para que eso, en definitiva, también nos siga proveyendo de lo que es el vital recurso del agua. Claro, estamos hablando de algo fundamental. Bueno, esto tampoco se habla, que tiene como consecuencia toda esta situación de los incendios, ¿no? Germán, te agradecemos mucho. Germán es un colega de Calamuchita en Línea, un medio imagino que independiente, y por ahí te googleaba y estás en varios medios, ¿no? Es como la constante de los periodistas online que trabajamos en un montón de lugares, digamos. Sí, es la costumbre, sana costumbre. Bueno, creo que más que todo tiene que ver un poco con la necesidad de poner en agenda aquellos temas que nos interesan por el compromiso que hemos asumido y por también el hecho de llevar esto lo más lejos posible con el mensaje. Y bueno, nosotros de mi parte agradecerles a ustedes también estos minutos de charla. No, a vos y bueno, desearle y transmitirte mucha fuerza. Uno sabe lo que significa ver lo que tanto amás, se está prendido fuego, como yo contaba acá en algunos momentos que me ha tocado estar en lugares así, por ahí más de bosque, pero sentís que la naturaleza grita, que sentís como, porque es como los chasquidos que se juntan, es como si fuese una movilización de un montón de personas gritando. Es realmente terrible. Ahí es donde te das cuenta, a ver, no lo que le podemos hacer a la naturaleza, porque la naturaleza sigue. Los que no podemos seguir adentro de la naturaleza somos los seres humanos y seguimos jodiendo. Pero bueno, Germán, la verdad, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, a ustedes un gran saludo para todos. Bueno, un abrazo grande.